Cuando uno lee el Evangelio, encuentra un énfasis particular con respecto a que nuestro Señor Jesucristo era inocente. No tenía pecado. Y cuando uno considera la evidencia de aquellos involucrados en su crucifixión, vemos cómo se confirma una y otra vez su inocencia. Pero, ¿cómo se relaciona la inocencia del Señor con la cena? Las Escrituras afirman que Jesús era sin pecado. La Biblia declara repetidamente que Jesús era sin pecado. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, nos dice el autor: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y esta última parte que habla de que hecho más sublime que los cielos expresa así el grado de su exaltación. Cristo tiene la supremacía absoluta sobre todo el universo. No cometió pecado. Eso nos lo dice la Escritura. Jesús era sin pecado. Y durante su ministerio en una ocasión preguntó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Podríamos citar muchos más pasajes en donde la Biblia, la Escritura afirma que nuestro Redentor, Jesús de Nazaret, fue sin pecado. Pero una pregunta: ¿por qué Jesús necesitaba ser sin pecado? ¿Alguna razón? ¿Cuál es el propósito de hablar de la inocencia de Jesús? ¿Qué tan importante es para nosotros los cristianos la impecabilidad de Jesús de Nazaret? ¿Por qué se requería que fuera sin pecado? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 no lo sabemos de memoria porque declara: la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, decía el profeta Ezequiel. Si Jesús hubiera sido culpable de pecado, se le habría pedido que muriera por sus propios pecados. Era esencial que él no tuviera pecado para hacer el sacrificio por nuestros pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice en el capítulo 3, verso 5: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Hay un versículo en la Escritura que lo hemos estudiado en otras ocasiones, donde nos habla a nosotros que él se convirtió en la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Y a eso vino. Como dice ahí el verso 5, él apareció para quitar sus pecados, para quitar mis pecados, porque era el único que podía hacerlo, nadie más, porque en él no había pecado. Pedro escribe que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Eso quiere decir entonces, hermanos,
que la impecabilidad de Jesús fue esencial para su salvación y para mi salvación. Tenemos una serie de declaraciones en los evangelios de la inocencia de Jesús, aún en el momento de su crucifixión. Sabemos muy bien que él murió como si fuera un criminal. Los líderes judíos lo acusaron de muchos pecados. Sin embargo, acabamos de leer unos cuantos pasajes que nos dicen la verdad y la realidad de su inocencia. Y esa verdad, hermanos, es especialmente impresionante cuando consideramos las declaraciones de las personas que fueron los principales responsables de la muerte de nuestro Señor. Judas, empezando por él. Judas traicionó al Señor, pero después dijo lo siguiente, Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas lo traiciona, pero luego dijo que había entregado sangre inocente. La esposa de Pilato le envió un mensaje a su esposo diciéndole, y estando él sentado, Mateo 27, 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Le mandó un mensaje diciéndole que Jesús era justo. Pilato mismo se lavó las manos diciendo, Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y si llegamos nosotros al momento mismo cuando él ya está en la cruz, ya lo han clavado en ella, uno de los ladrones crucificados con Jesús reconoció su propia culpa. ¿Y qué dijo de él, del mismo Señor? Lucas 23, 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y después de que el Señor Jesús entrega su espíritu, su alma, su espíritu se separa de su cuerpo. Uno más que estaba ahí presente, que fue el centurión, el que estuvo a cargo de la crucifixión del Señor, declaró en el verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Los enemigos del evangelio a menudo han acusado a Jesús de ser un criminal, un malvado. Pero la gente que estuvo en su juicio, que no tenía ninguna razón para tener prejuicios de una forma u otra, reconoció repetidamente que Jesús era inocente. Sin esa inocencia, hermanos, usted y yo no podríamos ser salvos. Nuestro Redentor nos dejó esta celebración, su cena. Y en la cena del Señor recordamos el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados,
que fue ofrecido por el Hijo de Dios, inocente y sin pecado. Esa es la gran importancia de la impecabilidad de Jesús de Nazaret. Y hoy hemos venido a recordar lo que hizo y a decirle gracias. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí y por darme la oportunidad de tener comunión con la divinidad.